La fe a veces puede ser contagiada, como un virus, por un predicador carismático o un libro persuasivo. Pero más usualmente, la fe es hereditaria. ¿No es una notable coincidencia que casi todos tengan la misma religión que sus padres? Siempre resulta ser la religión correcta. Las religiones tienden a correr en familias. Si nos hubieran criado en la antigua Grecia, todos estaríamos adorando a Zeus y Apolo. Si hubiéramos nacido vikingos, todos estaríamos adorando a Wotan y Thor. En Navidad un año, mi periódico diario, The Independent, estaba buscando una imagen de temporada. Y encontraron esta conmovedoramente ecuménica. Una obra navideña escolar. Los tres reyes magos fueron interpretados por Shadbrit, un Sikh, Musharraf, un musulmán, y Adel, un cristiano, todos de 4 años. Voy a hacer un pequeño cambio en ese subtítulo. Shadbrit, un monetarista, Musharraf, un keynesiano, y Adel, un marxista, todos de 4 años. Si ese titular hubiera aparecido, ¿no se podría haber investigado a los padres para determinar su capacidad de crianza? No puedes moralmente injertar las opiniones de un padre en un niño como si simplemente estuvieras aceptando automáticamente la idea de que un niño simplemente hereda las opiniones de sus padres. Las feministas me enseñaron sobre la elevación de la conciencia. Y quiero elevar nuestra conciencia sobre el etiquetado de niños pequeños con la religión de sus padres. Si estamos hablando de niños de 4 años, no existe tal cosa como un niño católico. Solo hay niños de padres católicos. No existen los niños protestantes. No existe tal cosa como un niño musulmán. Solo un niño de padres musulmanes. Ahora la ciencia no lo sabe todo. Es una de las glorias de la ciencia, que sabemos lo que no sabemos y trabajamos en lo que no sabemos. Tratamos de reducir lo que no sabemos. Es un trabajo duro. No nos rendimos diciendo, oh, bueno, si te encuentras con un problema difícil, la magia debe haberlo hecho o Dios debe haberlo hecho. No, no decimos eso, decimos bien. Ese es un problema a resolver. Puede que no se resuelva este siglo. Puede que se resuelva en el siglo siguiente o en el siguiente. Pero no nos rendimos y decimos, oh bueno, debe ser magia, porque aún no lo entendemos. Yo pondría a Darwin como modelo para toda la ciencia, porque antes de que Darwin llegara, toda la vida, la complejidad de la vida, la belleza de la vida, la elegancia de la vida, el diseño aparente de la vida parecía magia. Y todos pensaban que era magia. Todos creían que Dios lo hizo, por lo complicado y elegante que es. Ese era el verdadero gran problema. Ese era un problema mucho mayor que el problema del origen de la vida, que el problema del origen del cosmos. Darwin resolvió ese problema. Todos los científicos ahora lo saben. Darwin resolvió ese problema y al hacerlo nos proporcionó una especie de parábola que... Ni siquiera pienses en rendirte, porque si alguna vez hubo un momento para rendirse, fue en el caso de la biología, porque la biología realmente era un problema difícil, un problema duro. Darwin lo resolvió. Ahora nos quedan 1 o 2 problemas más, como el origen de la vida, el origen del cosmos, el origen de las leyes de la física. Sin duda, aquí hay físicos que pueden señalar aún otros. Darwin nos proporciona una lección que dice: no te rindas, porque si Darwin pudo resolverlo para el problema realmente difícil, que era la vida, entonces tenemos toda la esperanza de que la ciencia lo resolverá para los otros problemas al final. Y aunque no lo haga, aunque la ciencia no resuelva todos los problemas jamás, eso aún no es motivo para decir, oh bueno, la magia lo hizo. Así que, donde la ciencia está llena de dudas, escepticismo, disposición para aprender, apertura a la corrección, la fe es exactamente lo opuesto. Kurt Weiss es un geólogo estadounidense, altamente calificado, formado en la Universidad de Chicago y en Harvard en geología y paleontología bajo Steve Gould, nada menos. Pero él tenía una debilidad fatal.
Fue infectado con una fe profunda desde joven y no pudo deshacerse de ella. Y a medida que crecía, después de graduarse, se sentía cada vez más inquieto por la incompatibilidad. La incompatibilidad entre su ciencia, su geología, su paleontología y su escritura sagrada. Y una noche lo puso a prueba con un par de tijeras. Consiguió una Biblia y fue directamente a través de toda la Biblia con un par de tijeras, físicamente cortando cada verso en la Biblia que tendría que irse si él aceptara la visión del mundo científico que había aprendido en Chicago y Harvard. Cito, por más que lo intenté, e incluso con el beneficio de márgenes intactos a lo largo de las páginas de la Escritura, encontré imposible tomar la Biblia sin que se rompiera en dos. Tuve que tomar una decisión entre la evolución y la Escritura. O la Escritura era verdadera y la evolución estaba equivocada. O la evolución era verdadera y debía desechar la Biblia. Fue esa noche cuando acepté la palabra de Dios y rechacé todo lo que pudiera contradecirla, incluyendo la evolución. Con eso, con gran tristeza, eché al fuego todos mis sueños y esperanzas en la ciencia. Esa historia es trágica. Creo que cualquier cosa, en este caso la fe, que pueda hacer eso a un hombre como Kurt Weiss, es una fuerza para el mal. Y si puede hacer eso a un científico altamente educado como Kurt Weiss, solo piensa lo que puede hacer al resto de la población. El cosmos aún espera su Darwin. Aún no lo sabemos. ¿Cómo surgieron las leyes de la física? ¿Cómo surgieron las constantes físicas? Y por lo tanto, todavía podemos decir, ¿fue un accidente extraño o fue diseñado? La analogía con la biología podría desalentarnos de estar demasiado seguros de que está diseñado, porque nos quemamos los dedos antes del siglo XIX pensando que la biología, que parece mucho más obviamente diseñada, nos quemamos los dedos allí. Ahora, en el caso del cosmos, accidente extraño o diseño, el punto que he hecho una y otra vez es que incluso si no entendemos cómo surgió, no es útil postular un creador, porque el creador es precisamente el tipo de cosa que necesita una explicación. Y aunque es lo suficientemente difícil explicar cómo surgió un origen muy simple del universo, cómo surgieron la materia y la energía, cómo surgieron una o dos constantes físicas. Aunque es lo suficientemente difícil pensar cómo surgió la simplicidad, es mucho más difícil pensar cómo algo tan complicado como un Dios llega a existir. Es lo suficientemente difícil pensar cómo un Dios deísta llega a existir. Y aún más difícil pensar cómo un Dios cristiano que realmente se preocupa por cosas como el pecado y nace de una virgen. Antes de Darwin, era difícil ser un ateo intelectualmente satisfecho. Y Darwin hizo que fuera fácil convertirse en un ateo intelectualmente satisfecho. Si quieres ser ateo, habría sido difícil ser ateo antes de que llegara Darwin. Pero una vez que llegó Darwin, el argumento del diseño, que siempre ha sido para mí el único argumento poderoso. Incluso eso no es un argumento muy poderoso, pero solía pensar que era el único argumento poderoso para la existencia de un creador. Darwin destruyó el argumento del diseño, al menos en lo que respecta a la biología, que siempre ha sido el terreno de caza más feliz para el argumento del diseño. Antes de Darwin, podrías haber sido ateo, pero con cierta preocupación. Después de Darwin, puedes ser un ateo intelectualmente satisfecho. ¿Puedes sentir realmente? Ahora entiendo cómo los seres vivos tienen... He adquirido la ilusión de diseño. Entiendo por qué parecen diseñados antes de que llegara Darwin. Él dijo que la teoría de un creador divino no es buena, pero no podía pensar en una mejor. Después de Darwin, sí se puede pensar en una mejor. Quiero decir, ¿no es la refutación estándar a eso que Dios creó a Darwin y que podría haber creado toda esta ilusión evolutiva de la que estabas hablando? Quiero decir, Volviendo a las primeras causas de las que hablaste, sí. no que Dios creó. Darwin, pero ¿Quieres decir que Dios creó las condiciones en las que ocurrió la evolución? Bueno, en última instancia, no lo hacen en absoluto. No es una explicación muy satisfactoria. Es muy poco parsimoniosa. Una explicación muy poco económica. La belleza de la explicación darwiniana en sí es que es extremadamente poderosa.
Es un principio muy simple, y usando este único principio simple, puedes avanzar desde esencialmente nada hasta el mundo de complejidad y diversidad que tenemos hoy. Ahora, esa es una explicación poderosa. No es más simple, de hecho, es más complejo que el Génesis. Y Dios creó los cielos y la tierra. No puedes estar hablando en serio. Dios creó los cielos y la tierra. Es fácil decirlo, pero piénsalo bien. Detrás de ello hay un ser complicado e inteligente, Dios, que debe haber venido de algún lugar. Simplemente has introducido al principio de tu libro la misma cosa que estamos tratando de explicar. Intentamos explicar el origen de la complejidad organizada y la inteligencia. Ahora tenemos una explicación. Tú empiezas. Partes de nada y avanzas gradualmente en pasos fácilmente explicables. Pero entonces puedo hacerte la misma pregunta. ¿De dónde viene la nada? Quiero decir, esto es algo que no quiero que se degrade en una pelea de cerveza de segundo año, pero quiero decir, ¿no es eso lo último? Puedes... Preguntar eso. Pregunta definitiva. Es un... Pregunta importante, pero todo lo que diría a eso es que es mucho más fácil decir de dónde vino la nada que decir de dónde vinieron 30 millones de especies de organismos altamente complicados, más un Dios súper inteligente, y esa es la alternativa. Creo que hay algo maravilloso acerca de levantarse y enfrentarse a un universo donde estamos aumentando nuestro entendimiento. Desechamos obsesiones infantiles. Desechamos el tipo de amigo imaginario que nos consuela. Cuando somos niños y sentimos la necesidad de algún tipo de figura paternal a la que acudir. Creo que cuando crecemos necesitamos dejar eso de lado y ponernos de pie en el universo y... Hace frío y no vamos a durar, vamos a morir, y nos enfrentamos a eso. Y creo que esa es una forma más noble de pasar por la vida que depositar tus esperanzas en ilusiones infantiles. Mira tus propias creencias sobre el mundo, sobre la vida, creencias sobre el universo. ¿Crees en ellas porque tienes alguna razón para creer en ellas? ¿O las crees simplemente por el lugar donde naciste? ¿Tus creencias sobre el universo encajarían cómodamente en un mapa del mundo como ese? Si es así, desconfía mucho de ellas. Si solo porque los hechos sobre el universo difícilmente pueden ser diferentes en diferentes países del mundo. Si basas la medicina en la ciencia, matas a las personas. Si basas el diseño de aviones en la ciencia, vuelan. Si basas el diseño de cohetes en la ciencia, llegan a la luna. Funciona, perras. Sentí la presencia del Señor. Tuve esa experiencia personal de tal forma que sin importar lo que argumentes con charlas sofisticadas sobre Darwin, lo sentí tan real como esta silla. ¿Cómo respondes a eso? Quiero decir, eso no me impresiona porque hay un número similar de personas que se criaron como hindúes y dicen, sentí la presencia del Señor Krishna y demás. Quiero decir, hay todo tipo de ilusiones que el cerebro humano es muy capaz de crear. Eso es una Ilusión. ¿Están delirando las personas que dicen haber tenido una experiencia religiosa? Creo que sí. Esas personas que dicen que hemos experimentado un milagro, que Dios ha intervenido en el mundo. Sí, definitivamente. Eso es una ilusión, sí, la idea de que resucitara a Lázaro de entre los muertos. Oh, por supuesto. Quiero decir, ese tipo de historia sucede tan fácilmente. Sucede hasta el día de hoy. Hay todo tipo de personas reportando milagros todo el tiempo. Y no les crees porque no coincide con la religión con la que te criaron. En su libro El espejismo de Dios, usted se refiere al Dios judío usando términos provocativos como genocida, homofóbico y racista. Esto ha generado críticas por parte de muchas personas. Ese es el Dios abrahámico, el Dios de judíos, cristianos y musulmanes. Sí, eres absolutamente provocativo en tus descripciones. Lee Levítico y Deuteronomio. Eso es todo lo que necesito citar. Pero, ¿es eso una caricatura para tomar lo peor o las lecturas más fundamentalistas y literales de ello, en lugar de los miles de años de evolución de todo eso? De esas religiones, hay dos cosas que decir. Una es que hay muchas personas en este mundo que toman la Biblia o el Corán, literalmente. Y literalmente piensan que deberías apedrear a los homosexuales hasta la muerte, o lo que sea que pueda ser.
Primero, hay que decir eso. Segundo, incluso aquellos que no lo dicen, los que han evolucionado y avanzado, como tú mencionas. Han avanzado por razones seculares. Ahora hemos abolido la esclavitud. Ahora damos igualdad de derechos a las mujeres. Ahora damos votos a las mujeres. Eso no tiene nada que ver con las Escrituras. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. Eso ha ocurrido a pesar de la Biblia. Y la gente ha vuelto a la Biblia y ha dicho, oh, dejaremos fuera esa parte. Dejaremos fuera esa parte. Aunque algunos dirían que la abolición de la esclavitud estuvo muy inspirada por la Biblia, incluso aunque la esclavitud podría haber sido la misma, tienes que estar bromeando porque lo que estás diciendo es que puedes, si miras a través de la Biblia, escoger un versículo. Probablemente puedes encontrar un versículo que puedes interpretar como la abolición de la esclavitud, mientras que otro versículo sugiere mantener esclavos. Estás siendo selectivo. Eso es todo lo que digo. No obtenemos nuestra moral de la Biblia porque elegimos y escogemos en base a una moral moderna que ha evolucionado. Tienes toda la razón al decir que ha evolucionado. Ha evolucionado por razones seculares. Y ahora, con la perspectiva del tiempo, habiendo evolucionado nuestra moral por razones seculares, podemos volver a la Biblia y podemos, por así decirlo, borrar las partes que no encajan con nuestra moral secular moderna. Simplemente deja de leerlos. Eso es lo que hace la gente. Creo que la religión enseña a las personas a dejar de cuestionar. Estoy seguro de que no estás de acuerdo con eso, pero la forma en que lo veo. Nacer es un gran privilegio. Es muy improbable que ocurra. Que cualquiera de nosotros haya nacido. Tenemos el privilegio de estar en este universo durante unas pocas décadas. Y durante ese tiempo es un enorme privilegio poder entender algo sobre el universo en el que vivimos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nacimos? ¿De dónde venimos? Y creo que es algo tan maravilloso poder hacerlo, que me pongo hostil. Puedo enfadarme con relatos competidores que me parecen no fomentar ese cuestionamiento, sino decir que todo está escrito en el libro sagrado de hace 2000 años, y eso es todo. Creo que eso priva a las personas. Creo que eso es algo tan menospreciativo, una visión degradante del universo. Y creo que es trágico que los niños sean criados con eso cuando podrían ser criados de una manera más abierta. Así que esa es una razón para el enojo. La otra razón que hemos mencionado es que sí creo que la fe sin respaldo de evidencia es un arma letal. No tiene que serlo. Por supuesto que no tiene que serlo, pero puede serlo. Es un arma porque posiblemente personas sin escrúpulos pueden apoderarse de hombres jóvenes y usarlos como armas, usarlos como bombas humanas. La única razón por la que pueden ser desplegados como bombas humanas es que desde la infancia se les ha enseñado a creer implícitamente, sin cuestionar, que cualquiera que sea la religión particular, los detalles no importan. El punto es que ellos creen que es la voluntad de Dios que ellos deberían detonarse a sí mismos y volar un autobús lleno de personas, o volar un rascacielos en Nueva York. No creo que ningún tipo de argumento razonado haría eso a las personas. El punto que he hecho una y otra vez es que incluso si no entendemos cómo surgió, no es útil postular un creador, porque el creador es precisamente el tipo de cosa que necesita una explicación. Y aunque es lo suficientemente difícil explicar cómo surgió un origen muy simple del universo, cómo surgieron la materia y la energía, cómo surgieron una o dos constantes físicas, aunque es lo suficientemente difícil pensar cómo surgió la simplicidad, es mucho más difícil pensar cómo algo tan complicado como un Dios llega a existir. Es lo suficientemente difícil pensar cómo surge un Dios deísta. Y aún más difícil pensar cómo surge el Dios cristiano que realmente se preocupa por cosas como el pecado, y nace de una virgen. Como mencioné, somos seres sumamente sociales. Cuando alguien te hace un favor, es importante ser agradecido, es importante devolver el favor y expresar tu gratitud, y eso sugiero que podría generalizar la predisposición psicológica a sentirse agradecido cuando algo bueno te sucede.
Podría generalizarse desde sentirse agradecido cuando una persona hace algo bueno por ti, y cuando el clima lo hace, por ejemplo. Cuando ocurre un accidente, cuando hay un terremoto y tu hijo no muere, te sientes agradecido y sientes la necesidad de agradecer a algo o a alguien. Y no puedes sentirte agradecido con otras personas porque no son responsables del clima. Así que te imaginas una persona ficticia a quien agradecer. Y eso es realmente un caso especial de la idea de que es bueno para la supervivencia sospechar de agentes en la naturaleza. Mucho de lo que sucede en la naturaleza no tiene un agente que lo cause deliberadamente. Muchas veces es el clima, muchas veces es el viento. Muchas veces son simplemente accidentes que ocurren. Pero cuando hay agentes alrededor, y donde esos agentes podrían ser leones o leopardos, o cocodrilos que podrían estar al acecho, o podrían estar persiguiéndote, entonces es importante para tu supervivencia atribuir agencia a las cosas, y eso puede generalizarse incluso a lugares donde no hay agencia. Y a menudo he usado el ejemplo de un susurro en la hierba larga que podría ser el viento. Es muy probable que sea el viento, pero podría ser un león. Y aunque las probabilidades son de que sea el viento, probablemente tu mejor opción sea asumir que es un león. Porque si te equivocas en la apuesta, si apuestas a que es el viento y tu apuesta es incorrecta, entonces eso es bastante trágico. Por lo tanto, puede haber una predisposición psicológica para inventar agencias, inventar agentes donde no los hay. Y luego esta misma predisposición psicológica se generaliza a dioses del viento, y dioses del trueno, y dioses del rayo, y dioses del río, y dioses del mar, y cosas así que luego se fusionan más adelante, en la evolución cultural en los dioses con nombre como Thor y Zeus, y Apolo y Yahvé. Me gustaría preguntarte, profesor, ¿qué tienes que decirle a alguien que ha conocido al Señor Jesucristo resucitado y vivo, que ha caminado con Dios durante más de 50 años, que ha recibido la unción del Espíritu Santo, con las mismas consecuencias que los primeros apóstoles en el libro de los Hechos? Señor, ¿qué tienes que decir? Porque te aseguro por mi vida, no ha sido ninguna ilusión. Si hubieras nacido en India, me atrevo a decir que dirías lo mismo sobre el señor Krishna y el señor Shiva. Si hubieras nacido en Afganistán, me atrevo a decir que dirías lo mismo sobre Alá. Si hubieras nacido en la Noruega vikinga, dirías lo mismo sobre Botán. Si hubieras nacido en la Grecia olímpica, dirías lo mismo sobre Zeus y Apolo. La mente humana es extremadamente susceptible a las alucinaciones. La religión es parte de un complejo de creencias sobrenaturales que se basan en la falta de evidencia, y la astrología, la homeopatía, todo tipo de cosas así. Y se podría decir que algunas de estas son inofensivas. No creo que sea inofensivo. Hay algo insidioso en entrenar a los niños para creer en cosas para las que no hay evidencia. Y por lo tanto, una actitud demasiado abierta e incuestionable, tan abierta que tu cerebro se desborda. Es una gran lástima porque significa que te pierdes mucho, y simplemente decir que la religión es inofensiva no es suficiente. Bien, dijiste famosamente en un discurso que creo que se puede argumentar que la fe es uno de los grandes males del mundo, comparable al virus de la viruela, pero más difícil de erradicar. Yo pienso que sí. Porque, de lo que estoy hablando allí es de fe, donde fe significa creer en algo sin evidencia. Porque si crees en algo sin evidencia, entonces eso justifica cualquier cosa. Ya no eres vulnerable a que alguien te responda y diga, espera un minuto, déjame argumentar el caso. Si lo crees sin evidencia, que es lo que es la fe, entonces no argumentas el caso. Dices, no estoy argumentando ese caso. Esta es mi fe, es mía, es privada. No me aparto de ella, no me retiro de ella. Simplemente vas a tener que aceptarlo. Eso es malvado. Y creo que probablemente eso es lo que son las religiones. Yo creo que son un tipo de virus informático que se propaga.
porque contienen dentro de su propio código las instrucciones para propagarse. Cree en mí y páselo a sus hijos. Eso es un poderoso fragmento de código de virus informático. Cree en mí y salga a difundir la palabra. Como un misionero. Cree en mí y tendrás vida eterna. Considerando que el ateísmo no puede tener posiblemente ningún sentido de moralidad absoluta, ¿no sería entonces un salto de fe irracional que los propios ateos condenan tan duramente para un ateo decidir entre lo correcto y lo incorrecto? La moralidad absoluta que una persona religiosa podría profesar, ¿incluiría apedrear a las personas por adulterio? ¿Muerte por apostasía? Castigo por romper el sábado. Todas estas son cosas que son moralidades absolutas basadas en la religión. No creo que quiera una moralidad absoluta, creo que quiera una moralidad que se piense, se razone, se discuta y se discuta. Basado en lo que parece ser diseño inteligente. ¿No podemos diseñar nuestra sociedad que tiene el tipo de moralidad, el tipo de sociedad en la que queremos vivir? Si realmente miras las moralidades que son aceptadas entre las personas modernas, entre las personas del siglo XXI, ya no creemos en la esclavitud, creemos en la igualdad de las mujeres, creemos en ser gentiles, creemos en ser amables con los animales. Todas estas son cosas que son completamente recientes. Tienen muy poca base en las escrituras bíblicas o coránicas. Son pensadas. Son cosas que se han desarrollado a lo largo del tiempo histórico, a través de un consenso de razonamiento, discusión sobria, argumento, teoría legal, filosofía política y moral. Estos no provienen de la religión. En la medida en que puedes encontrar las partes buenas en las escrituras religiosas, tienes que seleccionar cuidadosamente. Buscas tu camino a través de la Biblia o el Corán y encuentras el ocasional versículo que es una profesión aceptable de moralidad. Dices, mira eso es religión y dejas fuera todas las partes horribles. Y dices, ya no creemos en eso, hemos superado eso. Bueno, por supuesto, lo hemos superado. Lo hemos superado gracias a la filosofía moral secular y la discusión racional. Creo que tenemos que hacer nuestra moralidad por diseño inteligente. ¿Estás recuperando ese término? Estoy recuperando eso. Término. Ciertamente no vamos a obtener ninguna ayuda de la religión. Dios nos libre de obtener cualquier ayuda moral de las Escrituras, que tienen una lección moral verdaderamente espantosa para enseñar. O simplemente del tipo de ingenuidad de ser bueno porque tienes miedo de Dios. Bueno porque tienes miedo de que irás al infierno. Eso es nuevamente una forma muy inmoral de obtener tu moralidad. Para mí como científico, estoy acostumbrado a decir que las cosas que realmente me molestan de la religión es que nos enseña a estar satisfechos con no entender. Nos enseña a estar satisfechos con pseudo-explicaciones, que realmente no son explicaciones en absoluto, cosas que suenan bien. Cosas que suenan como una explicación, pero que realmente son, que apelan a las emociones, pero que en realidad no explican nada. Así que creo que la religión en ese sentido puede ser el enemigo de la ciencia, el enemigo de la verdad. Pero esta noche estoy reflexionando más que lo que realmente puede ser el enemigo de la verdad. Y el enemigo de la ciencia es el oscurantismo deliberado, ya sea que provenga de la religión o no. ¿Hay algo en particular que realmente no puedas soportar sobre Dios? Sobre Dios, no creo que Dios exista, así que obviamente eso no aplicaría. Hay algo que no puedo soportar del cristianismo, que es justo lo que he estado diciendo sobre esta doctrina realmente molesta del pecado original, que creo que es en realidad horrenda y despectiva, y es una doctrina vengativa. Es la idea de que uno puede ser absuelto, que un pecado cometido por alguien más tiene que ser pagado por una persona diferente,
lo cual es una idea horrible. ¿Todo sobre eso? Es una doctrina molesta. Hablaste sobre la evidencia de que tu esposa te ama. Creo que para la mayoría de las personas religiosas, la evidencia de que hay un Dios es algo así. Cuando dices que tu esposa te ama y lo haces, estás obteniendo evidencia de miradas en los ojos y capturas en la voz. Fue la frase que realmente usé. Y el cuestionador dijo que así es como las personas religiosas sienten acerca de Dios. Sí, sienten eso acerca de Dios. Pero no hay evidencia de que estén recibiendo ninguna señal en absoluto. Quiero decir, su Dios es un Dios imaginario dentro de ellos mismos. Sienten que están recibiendo pequeñas miradas de los ojos de Dios y sonidos de la voz de Dios. Pero, ¿por qué deberíamos creerles si no podemos ver ni escuchar ninguna evidencia que lo demuestre? Si Dios no existe, entonces, hacer algo bueno en su nombre. Es genial que se haga algo bueno, pero no hay evidencia alguna de que creer en Dios te haga más propenso a hacer cosas buenas. No puedo ver ninguna conexión lógica noble entre ser religioso y hacer cosas buenas. Decir que no entiendo X, por lo tanto, debe ser magia o por lo tanto, debe ser sobrenatural, debe ser un milagro. Eso es cobarde. Y derrotista, perezoso, y trato de argumentar enérgicamente en contra de eso. Tienes que estar abierto y cuestionando constantemente y utilizando los métodos de la ciencia para tratar de descubrir qué es realmente cierto. Creo que la religión debería ser criticada intelectualmente por proporcionar un competidor a la explicación científica de la vida y el universo. Es pernicioso educativamente porque da la idea de que puedes evadir la responsabilidad de entender las cosas postulando algún tipo de explicación fácil. ¡Oh! Dios lo hizo. Creo que eso es pernicioso educativamente. Y como científico y educador, eso es lo que más me interesa. Sin embargo, también hay otros problemas con la religión. La idea de fe, la idea de creer en algo sin ninguna evidencia, la idea de creer en algo sin ninguna evidencia tiende a hacer que las personas estén dispuestas a hacer cosas terribles en nombre de su Dios, porque creen que su Dios quiere que sean mártires y que irán directamente al paraíso si lo hacen. Solo una minoría de ellos lo hace. Solo una minoría extrema. Pero si a la mayoría de los niños se les enseña a creer que hay alguna virtud en la fe, que hay alguna virtud en creer algo sin ninguna evidencia, entonces solo tomará una minoría tomar eso realmente en serio. En cierto sentido, los terroristas suicidas son los que realmente toman en serio su religión. Y los suaves que no realizan atentados suicidas son los que realmente no lo toman en serio. Pero como ha dicho Sam Harris, estas personas realmente creen lo que dicen que creen. Y lo creen sin evidencia. Y si crees algo sin evidencia, y si te enseñan que es una virtud creer algo sin evidencia, entonces no hay argumento que pueda convencerte porque no puedo venir y decir, mira, creo que estás equivocado sobre esto. Porque ellos dicen, no. Se tapan los oídos, me han enseñado que esto es fe. No puedes tocar mi fe. ¿Crees que podría haber una frase que pudiera convencer, digamos, a un creacionista para que dudara seriamente de su teoría? Si pudieras hacer dudar a un creyente en Dios de su creencia sería ideal, pero es muy difícil. No estoy seguro acerca de una frase. Creo que quizás el hecho más convincente que podrías señalar sería el patrón de similitudes que ves cuando comparas los genes utilizando técnicas modernas de ácido desoxirribonucleico, realmente mirando las correspondencias letra por letra entre los genes. Compara los genes de cualquier par de animales que quieras, par de animales, par de plantas, y luego traza las similitudes, y caen en una jerarquía perfecta, un árbol genealógico perfecto. Y la única alternativa a que sea un árbol genealógico es que el diseñador inteligente se propuso deliberadamente engañarnos de la manera más solapada y astuta. Además, lo mismo funciona con cada gen que haces por separado, e incluso pseudogenes que no hacen nada pero son reliquias vestigiales de genes que alguna vez hicieron algo.
Me resulta extremadamente difícil imaginar cómo cualquier creacionista que realmente se molestara en escuchar eso podría dudar del hecho de la evolución. Pero no escuchan. Tu pregunta es una pregunta perfectamente buena, pero no es realmente relevante porque lo que hacen es simplemente taparse los oídos y decir la. Saben lo que es verdad porque está en el libro sagrado, y eso incluso quiero decir. El caso más extremo es el geólogo Kurt Weiss, que tiene un doctorado en geología de Harvard. Y dijo sí. Toda la evidencia en el universo apuntaba hacia un viejos. Tierra sería el primero en admitirlo, pero aún así sería un creacionista de la Tierra joven, porque eso es lo que me enseña la Sagrada Escritura. No puedes discutir con una mente así. Una mente así me parece que es, bueno, una desgracia para la especie humana. Mi actitud hacia la ciencia es que fundamentalmente estamos tratando de entender cómo funcionan las cosas. La ciencia es compleja. Es difícil comprender el funcionamiento de las cosas. Se ha mencionado el problema difícil de la conciencia, el problema del origen del universo, el problema del origen de la vida, el problema de cómo la vida tiene esta extraña apariencia de estar diseñada. El tamaño del universo, la escala del universo, cómo funciona la embriología. Todas estas son preguntas profundamente difíciles. Requieren un trabajo científico duro. Y en todos los casos creo que estoy en lo correcto al decir que el trabajo científico consiste en explicar cosas complicadas en términos de las interacciones de sus partes o de cosas más simples. Así que siempre intentamos explicar cosas complejas en términos de cosas más simples. No recurrimos al lenguaje mágico. No abrumamos a nuestra audiencia con palabras pomposas que en realidad no significan nada. Usamos palabras con significado real. Usamos expresiones que pueden ser probadas. Trabajamos duro para entender el universo en términos de sus partes componentes. No inventamos superarqueo. Entidades que no tienen explicación en sí mismas. No invocamos ideas como que el universo tiene conciencia, el universo tiene conciencia, los átomos tienen conciencia. Si tenemos un problema difícil como la conciencia, lo explicamos en términos de las interacciones entre pequeñas partes que trabajan juntas, de formas que los científicos entienden. Cuando estamos en la escuela, aprendemos cómo argumentar críticamente. Entonces, por ejemplo, si nos dicen, lee este libro y da tu opinión, tenemos que respaldar eso con evidencia. Ahora la mayoría de las personas, sean ateos o teístas, llevarán esa habilidad consigo más adelante en la vida. Pero, ¿cómo es que, en tu opinión, cuando se trata de sus creencias personales con respecto a la religión, pueden dejar esto de lado y simplemente aceptarlo a su valor nominal? Es notable, ¿no es así que el tipo de personas que en su vida cotidiana, cuando están planeando unas vacaciones, planeando un viaje, planeando ir a comprar víveres o cómo reparar su auto, usan un razonamiento lógico perfectamente bueno, un razonamiento escéptico. Ya sabes, ¿qué podría haber salido mal con el auto? Eliminas cosas, usas un tipo de método científico y usas lógica, razón y sentido. Cuando se trata de religión, la lógica se pierde por completo. Y estos mismos individuos que no muestran ninguna deficiencia en ningún otro campo de la vida, toda su mentalidad. Christopher Hitchens afirma que la religión envenena todo, incluyendo la capacidad de usar el cerebro. Si tienes algún tipo de creencia fundamental en algo, algún ideal político, podría ser el marxismo, podría ser el socialismo nacional, podría ser el patriotismo, podría ser el honor del emperador. Hay otras cosas además de la religión. Pero la religión es una notablemente poderosa porque la religión realmente enseña que no tienes que justificar tus creencias. Son solo fe, se justifican por sí mismas. Y entonces, si me preguntas, ¿sería el mundo un lugar mejor sin religión? Diría sin lugar a dudas que sí. Si me preguntas, ¿no habría fundamentalismo fanático sin religión? La respuesta es no, lo habría. Porque tenemos patriotismo fundamental, marxismo fundamental, etc.
Añadiría a eso que la ciencia de cualquier siglo va a ser superada por la ciencia de los siglos futuros. De tal manera que, si alguien de, digamos, la Edad Media fuera a ser traído de vuelta por una máquina del tiempo a ahora, encontrarían teléfonos móviles y computadoras y aviones a reacción que serían indistinguibles de la magia. Parecerían ser sobrenaturales. Así que soy materialista. No creo que haya nada sobrenatural. Pero no pienses en eso como una denigración de lo natural. Porque si volvieras en 500 años, no habrías visto nada aún. La física, la ingeniería, la biología de dentro de 500 años estarán tan avanzadas respecto a las de hoy, que bien podríamos caer de rodillas y adorarlo como sobrenatural, pero no lo sería. Sería la evolución natural. He experimentado muchas cosas que podrían ser llamadas trascendentales. He experimentado la sensación de asombro casi místico que siento cuando miro las estrellas. Miro la Vía Láctea. Contemplo las galaxias que se alejan de nosotros. Escucho un quinteto de Schubert. Leo un soneto de Shakespeare. Estas son todas cosas de las que solo una mente humana es capaz de hacer. ¿Puedo preguntarte? Solo una mente humana es capaz de hacer eso. Puede realizar esas cosas. Porque la mente humana se ha formado en el cerebro como una organización altamente complicada, que ha evolucionado durante unos 4.000 millones de años de evolución, formando sistemas nerviosos. Es un logro impresionante de la evolución haber formado el cerebro humano que es capaz de ser conmovido por eso. No cedo ante nadie en mi capacidad de ser conmovido por lo que llamas lo trascendental. Lo que no hago, sin embargo, es entregarme a tonterías místicas sobre que estaba allí antes de que existieran cerebros, o el equivalente a cerebros. Has debatido internacionalmente. ¿Alguna vez has tenido, supongo, un argumento inteligente o interesante del otro lado? Primero que nada, le haré una pregunta a nuestra audiencia, si podrían levantar sus manos. ¿Cuántos de ustedes creen en Dios? Bien, un bosque de manos. Entonces, Richard Dawkins, estas personas están delirando, cada una de ellas. Bueno, me temo que eso es correcto, sí. Diría que es más bien como el fenómeno del amigo imaginario que tienen los niños y que los consuela y reconforta. Pero en realidad, no hay ni la más mínima pizca de evidencia de que exista algún tipo de ser sobrenatural. Lamento decirlo, pero sí, fuimos engañados. ¿Cómo pueden estar equivocadas tantas personas? Bueno, hubo un tiempo en que todos creían que el mundo era plano. Hubo un tiempo en que todos creían que el sol giraba alrededor de la Tierra. La gente se engaña muy frecuentemente. Y por cierto, hubo un tiempo en que la gente creía en Zeus y Apolo, y en otras partes del mundo creían en Thor y Wotan. La gente ha creído en hadas y duendes. Supongo que todos en esta sala saben lo que se siente al no creer en el Dios de alguna otra religión. Sabes que si naces en el Medio Oriente, probablemente serás musulmán. Y las personas que nacen en el Medio Oriente creen igualmente fervientemente en su Dios. Ambos no pueden tener razón. Hay tantos dioses diferentes en los que la gente ha creído a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué? La gente cree es realmente un accidente de geografía. Exactamente, correcto, sí. Imagina que estás parado en Oxford, sosteniendo la mano de tu madre. Ella toma la mano de su madre, tu abuela. Tu abuela toma la mano de tu bisabuela, y así continúa. En una cadena. La cadena se extiende hasta Cornwall, hasta que llega a Land's End, y no puede ir más allá. Cerca de Cirencester, los portadores de la mano serían Homo erectus. Por Taunton se parecerían a Lucy, Australopithecus. Y de pie sobre las rocas de Land's End estaría el ancestro común que compartimos con los chimpancés. Ahora, la matriarca de Land's End toma la mano de otra de sus hijas con su mano libre. La hija sostiene la mano de su hija, y así continúa.
Una cadena paralela ahora bordea la carretera de regreso a Oxford. Las dos cadenas de primos cada vez más distantes se enfrentan a lo largo del camino. Y para cuando la cadena de hijas llega a Oxford, tenemos chimpancés modernos cara a cara con humanos modernos. Estos primos modernos que se enfrentan pertenecen a especies totalmente distintas. No pueden cruzarse. Sin embargo, en cada paso del camino a lo largo de la cadena de antepasados, alrededor de Land's End y de regreso a Oxford, cada individuo es de la misma especie que su vecino. Hay un cambio gradual, tan gradual que está muy por debajo del umbral de percepción. Nuestra especie es única. Todos somos miembros de una especie única, que tiene el privilegio de entender por primera vez en esa historia de 3.000 millones de años por qué estamos aquí. Richard, la pregunta al comenzar es, ¿ha enterrado la ciencia a Dios? Bueno, ¿qué Dios? Podríamos tomar el Dios de Einstein, que en realidad no es un Dios personal en absoluto, sino que es una especie de metáfora poética para el misterio, aquello que no entendemos sobre el universo. Podríamos tomar un Dios deísta, una especie de Dios de los físicos, un Dios de alguien como Paul Davies, quien ideó las leyes de la física, Dios el matemático, Dios que armó el cosmos en primer lugar, y luego se sentó a ver todo lo que sucedía, y ese sería. El Dios deísta sería uno por el que creo que se podría hacer un caso razonablemente respetable. No un caso que yo aceptaría, pero creo que es una discusión seria que podríamos tener. El tercer tipo de Dios es uno del cual hay miles y miles de variedades. Zeus y Thor y Apolo y Amón-Ra y Yahvé. Y en realidad no necesitamos pasar por todos esos porque, como ha dicho Larry, ya me he encontrado con John Lennox antes, y sé en qué Dios él cree, que es el Dios cristiano. Él cree que el creador del universo, el Dios que ideó las leyes de la física, las leyes de las matemáticas, las constantes físicas, quien ideó los parsecs del espacio. Miles de millones de años luz de espacio, miles de millones de años de tiempo. Que este modelo de ciencia física, este genio de las matemáticas, no pudo pensar en una mejor manera de librar al mundo del pecado que venir a este pequeño grano de polvo cósmico y hacerse torturar y ejecutar para que pudiera perdonarse a sí mismo. Eso es profundamente anticientífico. No solo es anticientífico, sino que no hace justicia a la grandeza del universo. Es mezquino y de mentalidad estrecha. ¿Cómo explicas el origen de las leyes de la física? No conozco el origen de las leyes de la física. Lo que sí sé es que sean lo que sean. Ciertamente no ayuda a proponer que fueron diseñadas por una inteligencia consciente, porque eso simplemente plantea una pregunta más grande de la que has resuelto. Se ha propuesto que las leyes de la física están sumamente afinadas y que si fueran distintas, el universo conocido, las estrellas, la química, la biología y nosotros mismos no existiríamos. Y los teístas se sienten tentados a decir, por lo tanto, las leyes de la física deben haber sido diseñadas de tal manera que están exactamente afinadas para traernos a la existencia. Una vez más, eso no es una explicación porque deja abierta la explicación para el diseñador. Hay muchos físicos que explican eso diciendo, bueno, el llamado principio antrópico, diciendo que solo podríamos existir en un universo que tiene las leyes correctas y las constantes correctas para traernos a la existencia. Y por lo tanto, el hecho de que estemos hablando de ello determina que debemos estar en un universo de ese tipo. Ese es el principio antrópico. Hay versiones de ello que lo hacen un poco más plausible. La teoría del multiverso afirma que vivimos en una espuma burbujeante de múltiples universos, donde cada burbuja es un universo distinto. En la espuma tiene un conjunto diferente de leyes de física. La gran mayoría de esas leyes de física no son propicias para dar lugar a nosotros. Una minoría minúscula es propicia para dar lugar a formas de vida avanzadas, y una vez más el principio antrópico entra en juego,
Solo podríamos existir, solo podríamos estar en una de esas burbujas que tiene las leyes de física necesarias para traernos a la existencia y por lo tanto, obviamente, ya que existimos, ya que estamos hablando de ello, debemos estar en tal universo. No he respondido la pregunta, pero lo que espero haber hecho es mostrar que, sea cual sea la respuesta, no puede ser Dios. Hay mucho que es misterioso sobre el universo. Cuanto más grande es lo que no entendemos, más queremos comprenderlo y nos esforzamos por lograrlo. Habiendo dicho todo eso, darle a eso un nombre, Dios, es un puro truco semántico. La ayuda es inútil y no conduce a nada. El Dios deísta, aunque no interfiere en los asuntos humanos, no escucha tus oraciones ni perdona tus pecados. El Dios deísta, sin embargo, es una inteligencia sobrenatural que diseñó las leyes de la física, diseñó las constantes fundamentales de la física, y luego se retiró y dejó que la naturaleza siguiera su curso. Sin embargo, al principio del universo, tenía que haber sido una inteligencia creativa sobrenatural. Una inteligencia creativa sobrenatural tiene que ser supremamente complicada, elaborada, inteligente. Tiene que ser exactamente el tipo de cosa que estamos tratando de explicar, tratando de entender cuando hacemos ciencia. Te estás disparando en el pie si dices que Dios, incluso el Dios deísta, lo inició todo. Soy un biólogo darwiniano y abordo esto desde un ángulo ligeramente diferente. La empresa darwiniana, el problema que Darwin resolvió fue el problema de explicar la vida. Antes de que llegara Darwin, la vida era con mucho el argumento favorito para la existencia de algún tipo de creador divino. El propio William Paley, autor de Teología Natural, dijo: el mundo físico, el mundo de la astronomía, no es el más adecuado para demostrar al Creador. Con la excepción del anillo de Saturno, dijo, no hay mucha complejidad allí afuera. Toda la verdadera complejidad está en la biología. Toda la verdadera complejidad está en cosas como los ojos y las articulaciones del codo. Por eso Paley dedicó la mayor parte de su libro a la biología. Era un problema estupendo. La misma idea de que podrías explicar la prodigiosa complejidad de la vida. Cerebros y riñones, y corazones y vasos sanguíneos, sistemas nerviosos, plantas, clorofila, fotosíntesis, hemoglobina. La idea de que podrías explicar tales prodigios de complejidad sin ningún tipo de supervisión o diseño sobrenatural era una idea increíblemente audaz y aparentemente imposible. No es de extrañar que nadie lo pensara antes de que llegaran Darwin y Wallace. No es de extrañar que simplemente no se molestaran en contemplar la posibilidad de que pudiera haber una explicación para tales maravillas de complejidad y aparente diseño. Darwin lo solucionó. Darwin resolvió incluso ese gran problema de explicar la vida. Y no tenemos un Darwin similar. No tenemos una explicación similar para el origen del universo. Físicos como el Dr. Lightman trabajan en ello. Un día podrían resolverlo, tal vez otro día no. Pero lo que pienso es que el éxito darwiniano en resolver el gran problema debería darnos coraje y decir, si eso se pudo hacer, si la mente humana fue capaz en la forma de Darwin y Wallace, capaz de resolver ese gran problema y demostrar que no necesitas un diseñador, no necesitas un creador. Por maravilloso que pueda ser el mundo, por maravillosa que pueda ser la vida, no necesitas un creador. Eso debería inspirarnos. Para continuar con el problema restante, admitidamente bastante grande, de explicar de dónde vienen las leyes de la física. Lo que finalmente me desconcierta es la forma en que nuestra sociedad, toda nuestra sociedad, ha aceptado de manera débil la idea de que la fe, de alguna manera, debería ser tratada con un respeto exagerado. Como dije antes, incluso los individuos seculares han llegado a aceptar la idea de que la fe de alguna manera debería ser inmune a la crítica simplemente porque es fe. Donde con gusto criticarías las opiniones políticas de alguien, o su gusto artístico, o su equipo de fútbol, o sus opiniones sobre la caza o la posesión de armas o algo así, cuando se trata de fe, se espera que todos nos echemos atrás.
y decir, no podemos criticar la fe, no se hace, no es de buena educación criticar la fe. Bueno, creo que es hora de que comencemos a criticar la fe. La verdad es que sin esta convención de buenos modales que impregna nuestra sociedad, la fe no podría resistir la crítica porque no tiene recursos con los que resistir. ¿Cómo puedes defender una posición cuando, por definición, no hay argumentos a su favor? Así que mi sugerencia es que deberíamos, de ahora en adelante, abandonar nuestra convención social de respeto automático por la fe religiosa. Con el reciente estudio de Pew que muestra que los ateos y agnósticos saben más sobre religión, la Biblia y los libros sagrados que los creyentes. Sospecho que esto no pasó desapercibido para tus habilidades de observación cuando salió. ¿Por qué supones que es así? Bueno, sí, creo que hay dos razones. Quiero decir, la primera razón es que los ateos y agnósticos saben más sobre todo. Y la segunda razón es que cuanto más sabes sobre la religión, más te das cuenta de lo tonta que es. Entonces, ¿dirías que los resultados son un sustituto de la educación o la inteligencia? Bueno, esa fue mi primera razón, pero yo... Creo que la otra razón probablemente también sea cierta, porque si las personas realmente leen la Biblia y ven qué historia de horror es, no estarían tan entusiasmados con ella. Quiero decir, no basarían su moralidad en la Biblia para empezar. Espero que nadie aquí base su moralidad en la Biblia, pues de ser así, vamos por mal camino. ¿De dónde sacaron la idea de que estás avanzando a grandes pasos? No te andes por las ramas. ¿Cómo te sientes realmente? No, solo estoy bromeando. No. Quiero decir, eso es más o menos innegable. Si realmente miras lo que la Biblia te insta a hacer, es totalmente intolerable según los estándares modernos. Y por supuesto, nos alejamos de eso diciendo que ya no creemos en ello. Hemos dejado de apedrear a las adúlteras hasta la muerte. No todas las regiones del mundo han dejado de apedrear a las adúlteras hasta la muerte. Sin embargo, en la cristiandad ya no se realiza esta práctica. Así que hemos renunciado a eso. Pero es seleccionar a conveniencia. Eliges qué versículos de la Biblia abandonar y cuáles mantener. Así que bien podrías usar cualquier criterio que uses para elegir y prescindir de la Biblia en primer lugar. Te das cuenta, ¿no?, que debido a que en los últimos años has dedicado tanto de tu tiempo a argumentar el caso contra la religión, probablemente tus obituarios van a pasar por alto tus contribuciones a la ciencia, tu desarrollo del recuento del fenotipo, por ejemplo. ¿Estás contento con eso? No, sería una lástima. Quiero decir, en realidad no veo una gran separación, y considero que la ciencia es hermosa, y lo que encuentra la ciencia es hermoso. El método científico de pensar es hermoso, y lo que realmente quiero hacer es abrir los ojos de las personas a la elegancia y la belleza del mundo visto a través de los ojos científicos. Y si la religión es una víctima de eso, tanto mejor. Para que una forma de vida logre una comprensión del universo, tiene que tener el aparato correcto, y en nuestro planeta eso significa un cerebro. Cuando el cerebro ha crecido mucho, se vuelve capaz de comprender el universo. Y lo hace poniendo un modelo del universo dentro de sí mismo. Pero mucho antes de que un cerebro pueda hacer eso, debe crecer en su planeta a través de etapas intermedias. Sirve un aprendizaje de establecer modelos de cosas mucho más ordinarias y mundanas. Los cerebros nunca evolucionan para propósitos grandiosos como simular el universo. Los cerebros comienzan simulando cosas ordinarias como la comida o la geografía alrededor de tu casa. Pero nuestro modelo del universo no será un modelo local pequeño como este. Será una empresa mucho más grandiosa. Construirlo es una empresa compartida. El modelo está distribuido en la red de cerebros que están participando. Partes del modelo están en libros y bibliotecas.
imágenes, bases de datos de computadoras a medida que pasa el tiempo y nuestra civilización crece más. El modelo del universo que compartimos entre nosotros mejorará. Se volverá progresivamente más refinado y más preciso en su reflejo de la realidad. Y al mismo tiempo, a medida que crecemos, nuestro modelo compartido se volverá progresivamente menos supersticioso, menos mezquino, menos parroquial. Perderá sus restantes fantasmas, duendes y espíritus. Será un modelo realista, correctamente regulado y actualizado por la información entrante del mundo real. Un modelo poderoso con partes que se mueven en relación una con otra. Un modelo capaz de avanzar hacia el futuro y hacer predicciones precisas de lo que nos va a pasar a nosotros y a nuestro mundo. Solo una especie sabe de qué está hecha. Átomos que pertenecen a una lista conocida de elementos, y sabe de qué están hechos los átomos. Quarks arriba, quarks abajo y electrones. Solo una especie sabe cómo descubrir tales cosas, el método científico que pertenece a toda la humanidad. Los corazones débiles lo encuentran una conclusión desolada y fría, que somos máquinas hechas de átomos viviendo finitamente en una roca girando alrededor de una estrella ordinaria, suspendida en un vacío en los suburbios de una galaxia entre miles de millones. Pero el universo no nos debe ningún consuelo. Y hay una nobleza salvaje en levantarse para enfrentar la verdad. No puedo pensar en una mejor manera de disfrutar nuestro efímero encuentro con la realidad que trabajar para entenderla. La ciencia es la poesía de la realidad, cenit del logro humano, joya en la corona de nuestra especie. Nosotros, quizás los únicos en el universo, somos capaces de finalmente madurar. Muchas gracias.